Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast sobre el agua Kangen y sus beneficios. Un día más contamos con nuestro experto en salud, el doctor Pedro Cormenzana. Bienvenido, Pedro. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Un placer, como siempre, Pedro. Un placer, igualmente. Estos días queremos hacer un repaso a fondo del comportamiento del agua Kangen en nuestro organismo. Y nos gustaría empezar por la boca, que es donde se inician las primeras digestiones con nuestra propia saliva. Pedro, ¿qué beneficio nos aporta el agua Kangen en este aspecto? Bueno, en principio el agua Kangen es un agua de unas características que hemos ido mencionando, un agua purificada con un hidrógeno molecular, que es un gas disuelto en agua, que desde el punto de vista de la fisiología, aunque siempre se ha dicho que los alimentos, incluida el agua, se van a absorber ya una vez que ingresan en el estómago, existen referencias científicas que nos dicen que ya desde que el agua entra en la boca, por la mucosa de la mucosa oral, se empieza a absorber ya el hidrógeno molecular a continuación en el esófago y luego ya en el estómago entre 5 y 10 minutos toda el agua que hemos tomado, por ejemplo, un vaso de 300 centímetros cúbicos, en un plazo entre 5 y 10 minutos se ha absorbido totalmente. Como hemos comentado, que es un agua microestructurada, donde la molécula de oxígeno y hidrógeno se han disgregado, pues la absorción es muy, muy rápida. Y la hidratación es también muy profunda y muy completa. La boca es donde comienza nuestro aparato digestivo. De hecho, el aparato digestivo podemos decir que está comunicado con el exterior. Comienza en la boca, continúa con el esófago, el estómago, intestino delgado, que son unos 7 metros, sigue con el intestino grueso, que es cerca de 1 metro, y termina en el ano. Por lo tanto, tenemos una comunicación con el exterior. Por lo tanto, esto a veces no nos damos cuenta de que parece que está todo dentro, pero existe una comunicación. Esto es un dato a tener en cuenta, porque hoy en día cada vez se está estudiando más toda la flora microbiana, también se le llama la microbiota, que cada vez oímos más, esos microorganismos que conviven en el intestino, los lactobacillus, los bifidus, que de hecho pues hoy en día está muy en boga esa suplementación con este tipo de aportes, porque se sabe que son microorganismos beneficiosos que favorecen en la digestión. Y bueno, hay un conocimiento cada vez más extendido, pero esta microbiota o flora intestinal comienza en la misma boca, en la mucosa de los labios, de nuestra boca, toda esa mucosa que rodea las encías, la lengua. Por tanto, ya ahí mismo se están empezando a producir unos fenómenos fisiológicos muy importantes. Hay una producción de saliva de cerca de 1 litro al día, 1000 mililitros, a través de las glándulas salivales que tenemos en la boca, que tenemos unas que son mayores y otras menores. La más grande es la parótida, que es una glándula muy importante que está por cerca de la oreja, en la parte lateral de la mejilla. Y luego tenemos las glándulas submandibular, sublingual, y luego las glándulas menores en los labios, en el paladar, en la lengua. Y todas estas glándulas ya están comenzando el proceso de la digestión. Por tanto, esto es un aspecto que hay que recalcar de una importancia capital. La digestión de los alimentos, ya hemos hablado del agua. El agua, en principio, no hay una digestión, pero sí una absorción, que ya lo he mencionado, como ya en la boca se puede empezar a absorber. Pero cuando hablamos de alimentos, la masticación es el acto primero de la digestión. Por tanto, también se nos dice a la hora en la educación que tenemos que masticar nuestros alimentos, ¿no? Es algo que es de Vox Populi, pero muchas personas no mastican suficientemente los alimentos por la rapidez, porque parece que vivimos en un mundo acelerado. Sí. Y a la hora de comer también parece que hay que comer a toda prisa cuando la alimentación es un acto sagrado, diría yo, sí, hasta ese punto. Por tanto, debemos de pensar que nuestra alimentación es lo que está aportando todos los nutrientes
de los cuales se va a nutrir nuestro cuerpo. Y en la boca se están produciendo sustancias como la tialina, que es una alfamilasa que digiere los almidones, y se produce toda una secreción mucosa que va a producirse a lo largo de todo el aparato digestivo. Esa mucina o ese mucus, esa mucosa, tiene una función de lubricación y de protección. Por tanto, están sucediendo fenómenos de máxima relevancia ya desde la boca. Decía cómo existía ya toda una comunidad de gran cantidad de gérmenes, de microorganismos, de diferentes estirpes, digamos, pues hay protozoos, hay virus, hay bacterias, hay hongos, la famosa cándida. La cándida es un hongo que se oye mucho hablar de ella, está colonizando todo en nuestro cuerpo y todas nuestras mucosas. Y la cándida es un germen que es, en principio, saprófito, que vive en una simbiosis mutualista, es decir, donde tanto ellos, los gérmenes, y nosotros nos beneficiamos los unos de los otros, que sería lo contrario del parasitismo. El parasitismo es cuando hay una simbiosis donde uno se aprovecha y el otro sale perjudicado. Cuidado. Sí. Tenemos que vivir en una simbiosis, ¿no? Por tanto, estas cándidas viven con nosotros, pero se sabe que las cándidas pueden mutar de la forma de esporas a forma de micelio y ocasionar problemas, las candidiasis, que se convierten en patologías, en la piel, en las mucosas, etcétera. ¿Todo esto por qué sucede? Porque se van ocasionando desequilibrios, desarreglos. La mucosa de la boca tiene esta gran cantidad de bacterias que también forman una microbiota, una flora parecida a la que hay en el intestino, y que es muy importante para que todo funcione bien. Es decir, por supuesto que tenemos que tener una higiene bucal, pero cuando existe un desequilibrio de toda esta cantidad de gérmenes es donde se van a producir alteraciones, pues tipo las caries. Las caries que, bueno, por supuesto que sí, estamos tomando unos alimentos, pues tipo la carne, que produce gran cantidad de putrefacción y de fermentación, y nosotros, si no tenemos una buena higiene oral, esas bacterias van a producir fermentación y van a ocasionar alteraciones ya, donde van a producirse gérmenes proteolíticos, ¿no? Porque los proteolíticos son los, digamos, entre comillas, los malos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Dentro de esa simbiosis, ¿no? Como si en el planeta conviviéramos diferentes razas de personas y tuviéramos que, valga la redundancia, convivir, ¿no? Sin que tuviéramos trastornos unos con otros, ¿no? Estos serían un poquito los diferentes tipos de gérmenes que conviven. En cuanto a la producción del bicarbonato y del potasio, la saliva tiene una gran cantidad de bicarbonato y de potasio, que son unos iones que tienen una gran importancia para mantener el pH en unas condiciones óptimas. El pH de la saliva varía entre 6 y 7, importante. Cuando hablamos del pH, vamos a hacer un repaso, ¿no? De ese pH entre 7,35 y 7,45, cuando hablamos de cuál es el pH del organismo, del cuerpo, estamos haciendo una referencia al pH de la sangre arterial, porque los diferentes fluidos del organismo tienen diferentes pHs. Bueno, pues en la boca tiene un pH entre 6 y 7. Si habláramos de cuál es el pH de la piel, que es otro órgano importantísimo, ¿no? Decíamos que la mucosa que invade por dentro todo nuestro organismo, bueno, pues por fuera tenemos la piel, que es ese órgano el más extenso, digamos, ¿no? Después de la mucosa, porque la mucosa de todo el aparato intestinal tiene una superficie, David, que equivaldría casi a la superficie de un campo de fútbol. Entre una cancha de tenis y un campo de fútbol sería la superficie de toda la digamos, estructura intestinal, porque los intestinos tienen el intestino delgado y el intestino grueso, sobre todo el delgado, tiene toda una serie de que se llaman vellosidades, que son como unas crestas que a su vez tienen unas microvellosidades que su función es la absorción. Entonces, si eso se extendiera, tendría esta superficie que he comentado, ¿no? Una superficie muy, muy grande. Bueno, la superficie de la piel sería más o menos de 2 metros cuadrados. Estamos hablando de estos órganos tan importantes, como podemos ver, en lo que todo lo que nosotros estemos aportando, todo eso va a pasar a ingresar a la sangre y va a bañar todas nuestras células, ¿no?
realmente, nuestro cuerpo es algo sorprendente, es una máquina todavía desconocida y realmente todo lo que hagamos nosotros favorablemente por ella nos va a beneficiar y a la contra cuando estamos yendo contra natura o haciendo, no cuidando este maravilloso cuerpo, pues es donde van a producirse Los estos problemas. desequilibrios, estas alteraciones, pero que ya van a empezar desde esta flora intestinal, esta gran comunidad de microorganismos que conviven con nosotros, que si se produce un desequilibrio, ahí van a empezar los problemas. También te recuerdo que tenemos 10 veces más de microorganismos que de células. O sea, esto es algo que mucha gente quizás no lo conozca, pero es impresionante. Por cada célula que tenemos 10 microorganismos. Por tanto, tenemos muchísimo más material genético derivado de todos estos microorganismos que nuestro propio material genético. Por eso, veamos la importancia capital de cuidar nuestro cuerpo y todo lo que está conviviendo dentro de nuestro cuerpo, porque además estos microorganismos realizan funciones importantes dentro de la digestión de aminoácidos esenciales, de producción de hormonas. Bueno, es algo impresionante. Por eso, desde la boca ya tenemos que empezar a tener cuidado en cuidar esa microbiota, de aportar un agua de calidad donde vamos a tener una excelente hidratación. Porque ¿cuántas personas tienen una boca seca, una lengua que está con suciedad, una lengua pastosa? Bueno, muchas en la medicina antiguamente, quizás ya te acordarás, como cuando uno iba al médico, te decía, saca la lengua. Sí, sí. La Y te lengua ponían nos un da mucha palo, y te ponían un información. palo, sí. Sí, pero es que la lengua de hecho, según cómo está la lengua, es una manifestación de cómo está el interior de nuestro aparato digestivo. Por tanto, la lengua ya nos está dando muchísima información, porque la mucosa de la lengua, pues ya le está diciendo si hay una buena hidratación, si hay una gran cantidad de toxinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el beber un agua de calidad ya nos está ayudando desde el mismo inicio de la digestión. Un agua que ya nos tiene que hidratar desde la misma boca, esas glándulas salivales que tienen que producir esa saliva, que si nosotros le aportamos un agua de calidad va a tener un buen aporte de iones de potasio, iones de bicarbonato, para que todas las funciones, todas las, toda la detoxificación, la lucha contra los radicales libres, contra la acidificación, contra la acidez, ya va a empezar en la propia boca, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya desde luego tenemos una importancia, ¿no?, en darnos cuenta de dónde ya están empezando a producirse todos los fenómenos de la absorción y de la digestión. Por tanto, decíamos la importancia de la masticación, que es algo que es como de vox populi, pero que en muchas ocasiones no se lleva bien una masticación por muy buenos alimentos que ingiramos, y eso ya va a ocasionar problemas digestivos. Porque si los alimentos no son masticados adecuadamente, van a pasar como moléculas excesivamente grandes en el estómago, y el estómago va a tener que hacer un trabajo mayor, enorme, un trabajo extra, y ahí vamos a empezar a tener más problemas. Entonces, sin embargo, cuando los alimentos que tomemos, aparte de ser de calidad, si ya pasan en una fase de una masticación, de que están ya bien triturados, en el estómago todo se va a producir de una forma muy fácil. Y a su vez, los alimentos, cuando ya hayan sido atacados por el ácido clorhídrico y ese pH de 2, que es el pH más ácido, es el que está en el estómago, también lo hemos ido hablando sucesivamente, para que luego pasen al intestino delgado en una fase ya de una digestión importante, donde ya en el intestino se va a producir la absorción de todos esos nutrientes que finalmente van a ir a nutrir cada una de las células de nuestro cuerpo. El pH del estómago es un pH muy ácido, necesario para producir esa buena digestión de los alimentos. Por eso no tenemos que intentar reducir ni cambiar el pH del estómago. Cuando el alimento pasa en el estómago, en ese momento se produce esa alerta que hace que se produzca toda la bomba de hidrógeno, la producción de ácido clorhídrico, porque también esto es un dato que tenemos que recordarlo, que cuando el estómago está en reposo, el estómago también está protegido con una capa mucosa
en el que el pH es de 7, gracias al ion bicarbonato, que es el principal ion, digamos, de la alcalinización. Entonces, porque si no, el propio ácido dañaría la mucosa gástrica. Y de hecho, todos los problemas de gastritis, de úlceras, no solamente del estómago, sino de cuando se produce un reflujo por un mal funcionamiento del esfínter, digamos, de ese músculo que divide el esófago del estómago, así como hay otro esfínter entre el estómago y el intestino, estos problemas tan frecuentes de reflujo en el que la acidez del estómago sube hacia arriba y produce todos estos problemas, enfermedades, incluso los cánceres de esófago, ¿no?, que se producen por este problema en el que hay una insuficiencia. Por tanto, el pH en el estómago, en condiciones de reposo, es un pH neutro o cercano a la alcalinidad. Y cuando va a ingresar el alimento, incluso un poco antes, cuando nosotros ya estamos pensando en la comida porque tenemos mucho hambre y empezamos a segregar los jugos gástricos, ahí es donde se va a empezar a producir el ácido clorhídrico a través de las glándulas gástricas, así como otras hormonas como es el pepsinógeno, el factor intrínseco, la gastrina, la somatostatina, toda una serie de hormonas que están involucradas en todo este proceso de la digestión en el estómago, que es donde se produce, digamos, la mayor degradación de todos esos alimentos para que pues luego todos puedan ser digeridos en forma de micromoléculas, ¿de acuerdo? Y que luego ya pasarán al intestino para producirse esa absorción. Sí, de hecho, en cada zona de... Sí. Quería saber, Dime. porque esto me suena mucho a, pues cuando a nosotros vemos un alimento y se nos hace la boca agua, ¿no? Que es como que nos segrega ya la saliva, como sabiendo el cuerpo que desea meter alimento o que va a meter alimento. Sí, eso sí que lo he visto. O sea, lo que sí me gustaría saber es que hay una cosa muy curiosa, que hay personas que por muy bien que se lavan la boca, por muy buena higiene que tienen, a veces se dice que tienen como que la saliva más ácida o que le genera más ácido. ¿Puede ser? Bueno, esto ahora se está conociendo, porque hasta hace no muchos años, la verdad es que es algo reciente, había un desconocimiento absoluto acerca de lo que es la microbiota o el microbioma, que se llama ahora. Y en estos últimos pocos años es donde está produciéndose una enorme investigación, porque se ha visto que esta microbiota está involucrada en toda una serie de funciones orgánicas que tienen una importancia, pero muy, muy, muy importante, como decía, producción de hormonas, etcétera, etcétera. Y si en la boca existe un desequilibrio o un mal funcionamiento de esas colonias de gérmenes, pues va a haber una mayor posibilidad de que se produzcan problemas en los dientes, de caries, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una causa en la que, a pesar de mantener una higiene correcta, puede haber personas que tengan esa propensión, entre comillas, ¿no? Porque estos microorganismos, la verdad es que hacen falta técnicas especiales de diagnóstico, de detección, de microscopía electrónica, porque son de un tamaño muy, muy pequeño. Entonces, ahora se están empezando a descubrir y se han descubierto al menos 1000 especies de diferentes tipos de gérmenes. Por tanto, estamos hablando de una cantidad realmente extraordinaria de diferentes tipos de microorganismos que están conviviendo con nosotros. Y por eso tenemos que cuidarlos y convivir con ellos manteniendo un equilibrio. Y ese equilibrio se proporciona y se mantiene pues llevando unos hábitos saludables, entre otras cosas. Una buena alimentación, una buena hidratación, un agua de calidad, todo eso va a ayudar a que esos microorganismos estén felices, porque si no, van a venir los que son malos y van a empezar a producir problemas. Se van a producir uno de los problemas principales que donde se ocasionan incluso muchas enfermedades de tipo autoinmune, alergias, se producen en el aparato digestivo, en el intestino, porque se producen problemas en la permeabilidad. La permeabilidad, imaginémonos un gran césped, que sería esa gran superficie de la mucosa intestinal. A través de ese césped o de esa gran alfombra, existen unas uniones celulares que
cuando nosotros nos alimentamos, esas micromoléculas, esos nutrientes, proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, las grasas que se van, tienen que atravesar esas, digamos, uniones intercelulares por unos mecanismos en el que se abren unas compuertas y se cierran. Esto es sorprendente porque nuestro organismo tiene que reconocer esas sustancias que son beneficiosas y le dice, te abro la puerta para que pases, pero aquellas que son negativas o esas sustancias que son perjudiciales, te digo, a ti no te dejo pasar. Entonces, cuando falla esa permeabilidad y se abren unos grandes orificios entre las células y entonces empiezan a atravesar macromoléculas, proteínas que no han podido ser digeridas, ahí es donde se van a producir muchos de los problemas de las intolerancias, de las alergias y de enfermedades o problemas autoinmunes, porque el cuerpo los reconoce como sustancias, digamos, anómalas y entonces quiere ir contra ellas. Pero, ¿de dónde viene todo eso? De que se ha producido una alteración en todo ese sistema celular que está produciendo esa barrera, esa permeabilidad. Por tanto, esta palabra es crucial, la permeabilidad. O sea, que pase lo que tiene que pasar, pero que no pase lo que no tiene que pasar. Porque si pasan cosas que no tienen que pasar, vamos a tener problemas. Y se habla hoy en día del eje microbiota intestino-cerebro. O bien que nuestro aparato digestivo es el segundo cerebro, por la relación íntima que existe entre el sistema nervioso y el aparato digestivo. De hecho, muchísimas hormonas, por ejemplo, la serotonina, el 90% de la serotonina se produce en el aparato digestivo. Existe el mismo número de neuronas o más en todo el sistema neuroentérico que casi en el cerebro. Entonces, cuando hay problemas en la permeabilidad intestinal, también se ha visto que hay problemas en la barrera hematoencefálica. Y ahí podemos tener problemas a nivel del sistema nervioso y pueden empezarse a producir enfermedades en el cerebro. Problemas, por ejemplo, de autismo. Cada vez se está estudiando más qué es lo que pasa con el autismo, esta enfermedad de los niños que no se sabía dónde venía y ahora se está viendo que muchos de los problemas de la microbiota, de la flora intestinal, o acumulaciones de sustancias tóxicas como puede ser el amoníaco, pueden afectar al sistema nervioso central y ocasionar problemas. Muchas de las enfermedades psiquiátricas, enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera. Por tanto, se está viendo esta relación enorme entre el sistema nervioso y el sistema entérico, neuroentérico, porque la relación es completa, a través de un nervio que es el nervio vago, que es un par craneal que comunica el cerebro con todo el aparato digestivo. El nervio vago es el 10º par craneal, es un nervio muy, muy, muy importante, que es el que gobierna el parasimpático. Tenemos lo que es el simpático y el parasimpático. Entonces, bueno, esto es un mundo que es realmente impresionante, apasionante y que hoy en día se está prestando una importancia muy, muy, muy importante en la nutrigenómica, en la nutriinmunología, es decir, toda la relación que hay en la nutrición, la absorción, la genética, la inmunología, las enfermedades autoinmunes, en fin, todo esto son piezas de un puzzle que van de alguna manera casando unas con otras y se van empezando a comprender muchas cosas que hasta ahora no se sabía, ¿no? Y se metía todo en el mismo cajón desastre. Enfermedad autoinmune, el cuerpo va en contra de ti mismo, venga, vamos a dar corticoides, vamos a suprimir, vamos a ir en contra, cuando esto no es más que la manifestación de algo que no está produciéndose bien. Y la medicina tradicional, pues por desgracia muchas veces, en vez de ir a la causa, lo que hace es empezar a dar fármacos inmunosupresores, antiinflamatorios fuertes, que finalmente van a dañar nuestra inmunidad. Entonces no estamos resolviendo el problema. Porque cuando tu cuerpo empieza a ir, entre comillas, en contra tuyo, es porque está habiendo un ingreso de sustancias que no deberían de pasar. Y es porque nuestra barrera intestinal no está funcionando bien. Entonces, es muy, muy importante que el sistema de absorción de todo el aparato digestivo tiene que estar funcionando correctamente, porque por ahí es donde está pasando todo. O sea, esto es como si tenemos, no sé, pues pongamos el agua que pasa por las tuberías de nuestra casa. Claro, si tenemos una fuga,
por algún sitio, pues van a aparecer goteras en algún lado. Claro. Todo eso tiene que estar funcionando bien, de alguna manera. Bueno, no es una comparación muy acertada, pero Bueno, de esta clave... forma tampoco te llega el agua a lo que es las partes importantes, Claro, es lo claro. mismo. Entonces, lo que decimos siempre, la importancia de todo lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo. Por supuesto, el aire no nos olvidemos, sin aire no viviríamos más de un minuto. Los alimentos... Y saber respirar también. Y saber respirar, por supuesto que sí. El oxígeno, bueno, por supuesto, son los 3 elementos. Sí. El oxígeno, el aire, el agua y los nutrientes. O sea, si esto no está equilibrado y no funciona bien, van a venir las enfermedades de una u otra manera. Tendrán cientos o miles de nombres, pero todas ellas se van a generar porque están empezando a no funcionar bien todos los sistemas de equilibrio, porque al final tiene que existir ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio tan sutil, no tan complicado, ¿no? Que realmente es nuestro sistema, nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es algo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Ser conscientes de que, bueno, no sé, este aspecto, ¿no? Esta convivencia que tenemos con todos estos microorganismos que quizás la gente diría, no, son nuestros enemigos, hay que ir matando. No, que va, nunca vamos a perder la batalla. Son 10 veces más que nuestras células. Es un suicidio. Pero tenemos que amigarnos con ellas. Tenemos que cuidarles, porque de hecho, si hablamos de otro aspecto, por ejemplo, la fibra alimentaria, que también se le da mucha importancia. Bueno, la fibra alimentaria, nuestro propio organismo no la puede digerir. Son los microorganismos de la microbiota los que nos la digamos, digieren por nosotros, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Sí. Entonces, claro, tenemos que entender que toda esa flora la tenemos que mimar y cuidar. Luego hay un germen que he oído hablar de él, el famoso Helicobacter, sí. que hoy en día está trayendo de cabeza a toda la comunidad científica porque se le achaca a ser el culpable de las úlceras de estómago, ¿no? Toda esa patología, la problemática de las gastritis, que es un problema que es enormemente frecuente en la población y motivo de muchísimas consultas. Entonces, la gente va a la consulta del digestólogo, le dice, tengo malas digestiones, tengo ardor, tengo distensión, tal. Entonces, le meten el tubo y le dicen, no, tienes Helicobacter. Antibióticos a lo bestia, ¿no? Entonces, claro, porque quieren matar a este Helicobacter. Este Helicobacter se ha acostumbrado a vivir dentro del medio ácido del estómago, porque se creía o se cree, se pensaba que el ácido clorhídrico es como si fuera salfumán, un pH de 2 no puede vivir nada, ¿no? Bueno, pues se ha visto que no solamente vive el Helicobacter, sino que ya hay toda una serie de microorganismos que sí se han adaptado a poder vivir en el pH ácido del estómago. Entonces, otro dato que a mí siempre me llama la atención es cuando dicen que más de la mitad de la población tiene el Helicobacter, este germen que se le considera un tremendo enemigo, ¿no? Pero, sin embargo, hay personas que no tienen ningún síntoma y como no tienen ningún síntoma, pues ¿qué es la conclusión? Que este Helicobacter en realidad no es el que está causando la patología, porque si hay muchas personas que tienen Helicobacter y no tienen ningún tipo de gastritis, será que posiblemente este germen no es tan malo. Mi teoría es que cuando se produce el desequilibrio, pues este germen quizás empieza a ocasionar algún tipo de daño que se va a manifestar como úlcera de estómago, incluso en los casos más severos el cáncer de estómago, ¿no? Pero claro, porque por esa regla de 3 tendríamos que tratar a toda la población. Claro. Y no, esto no se hace así. Cuando una persona tiene problemas digestivos, dicen, oh, es por el Helicobacter. Pero bueno, pero si yo tengo el Helicobacter y no tengo ningún tipo de problemática, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Sí. Yo creo que es por la propia alimentación, por cómo nos cuidamos, porque como tú dices, nosotros vivimos en simbiosis con estas pequeñas criaturas, por así decirlo, y mientras vivimos
en comunidad correcta, el uno por el otro, todos nos beneficiamos. Y en el momento en el que damos nosotros problemas o de respiración o de alimentación, masticar poco, etcétera, el estómago sufre y sufrimos un cambio. Entonces el cuerpo nos advierte, nos avisa. Nosotros lo que tenemos que hacer en ese caso es empezar a mejorar, no atiborrarnos antibióticos, sino, oye, cambiar nuestros hábitos de vida, ¿no? Claro, claro. Esta es un poco la filosofía de llegar a una salud, de conquistar la salud, Conquistar la salud, desde sí. desde uno mismo, porque si no comprendemos la complejidad de estos fenómenos, se van a manifestar infinidad de tipos de enfermedades y la medicina tradicional no tiene esta visión integral. Lo que vais a tratar el síntoma, en vez de decir, bueno, vamos a ver de dónde se puede generar esta problemática, y la medicina más holística, más integrativa, lo que busca es de llegar a equilibrar. Y en este sentido, hoy en día se está dando una importancia capital a mejorar la flora intestinal o la microbiota. Y porque muchos nutricionistas, gente que está ya investigando mucho, ha llegado a esta conclusión. Incluso para tratar depresiones, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades psiquiátricas, se ha visto cómo mejorando la microbiota mejoran estas patologías. Entonces, claro, esto es algo que es impresionante. Sí, sí. Impresionante, ¿no? O sea, era algo impensable. ¿Quién iba a pensar que una persona que tuviera una depresión o una ansiedad o una enfermedad degenerativa, tenemos que ir a buscarlo al aparato digestivo? Pero esto ya lo decía Hipócrates, 400 años antes de Jesucristo. Todas las enfermedades se generan en el aparato digestivo. Lo decía Hipócrates, fíjate, ¿eh? Fíjate tú. Con tanto tiempo. Entonces, y así aún vamos así. Ahora mucha gente ahora está despertando, pero todavía falta dar un paso, ¿no? Porque, claro, o sea, si realmente te dicen que tienes el Helicobacter y estás 2 semanas tomando varios antibióticos, estos antibióticos van a ocasionar efectos secundarios, porque van a dañar a muchos de los otros gérmenes, microorganismos buenos que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que así no vamos a conseguir solucionar las cosas. No, eso desde luego. Entonces, importantísimo, alimentación adecuada, hábitos saludables y beber un agua de máxima calidad. Porque igual que echamos agua para que nuestras plantas, para que el jardín, para que crezcan saludablemente, nuestras miles y millones de microorganismos también se van a beneficiar de que le des un agua de calidad, un agua sin pesticidas, sin cloro. Porque si estamos hablando de que existe toda esta comunidad tan grande de microorganismos que tienen que vivir y alimentarse, démosles buena alimentación porque así nos van a ayudar. Sí, sí. Así es. Es que es así. Hay mucha gente que se preocupa de lavar su coche con un agua que no está sucia, pero después bebe lo que bebe. Eso está claro. Entonces yo lo que creo es que ya que el aparato digestivo empieza por la boca, lo lógico es obviamente tener una buena digestión, alimentarse bien, masticar bien y hacer unos enjuagues bucales pues correctos. Yo creo que con eso en principio debería estar bien lo que es la parte de la boca. Por supuesto. Bueno, ya hemos mencionado dentro de las grandes propiedades del agua Kangen cómo nos aporta diferentes tipos de pH, y en relación a lo que es la higiene bucal tenemos el agua superácida o el agua 2.5 que se produce por el fenómeno de electrólisis y que tiene una aplicación muy, muy interesante en la higiene bucal. Podemos utilizar una pasta de dientes ecológica y hacernos los enjuagues con el agua 2.5 sin aportar ningún tipo de sustancia química, y vamos a eliminar esos patógenos que de alguna manera podrían ser gérmenes proteolíticos, que son los que se van a dañar el esmalte de nuestros dientes, etcétera, etcétera, y vamos a dejar que los gérmenes buenos pues sigan ahí, se mantengan, sin arrastrar, porque hay que tener cuidado también lo que decíamos, no podemos barrer toda esa flora, ¿no? O sea, pues por ejemplo, cuando se utilizan los laxantes, por poner un ejemplo, ¿no? Ese barrido que se hace, eso
eso es malísimo. A ver, si hay que hacerlo una vez, vale, pero no, hay que tener mucho cuidado, porque si estamos hablando de que esos gérmenes están ayudando a que se mantenga el manto protector, que es el moco, el mucus, que está en el estómago, importantísimo. Lo decíamos como cuando el ácido clorhídrico deja de funcionar, se cubre todo el estómago por esa mucosa protectora, llena de iones de bicarbonato, y el intestino exactamente lo mismo. Entonces, claro, nuestros gérmenes también tienen que estar ahí, esa microbiota, digamos, protegida dentro de esa barrera mucosa, porque si no, elementos sólidos, macropartículas podrían dañar, ¿de acuerdo? Tiene una función de lubricación, ¿no? Y de protección, ¿no? Por tanto, hay que mimarla, hay que pensar y eso se cuida con todos estos aportes saludables, ¿no? Porque los antibióticos, sustancias químicas o laxantes, lo que hacen es arrastrar y eliminar toda esta barrera protectora, ¿no? Y luego para volver a regenerarla eso va a costar mucho, ¿no? Sí, y ahí sí. van a empezar los problemas de permeabilidad. Es que Porque tiene... esa permeabilidad, cuando se altera la permeabilidad, van a empezar los problemas. Ujú. Entonces, claro, y ahí van a venir los problemas de alergias. O sea, ¿por qué hay tanta alergia por todas partes? Bueno, pues las alergias son porque están pasando a nuestro organismo, a las células, elementos que no han sido procesados correctamente, ¿no? Proteínas demasiado grandes que no han sido digeridas adecuadamente, el famoso gluten, ¿vale? Sí. Es por un problema de la permeabilidad. La permeabilidad significa que esa barrera está alterada, ¿no? Y por ahí están, es lo que decíamos, ¿no? Es como si tenemos tenemos que proteger una verja o para que no nos entre el agua, ¿no? De un tejado, y si eso está lleno de orificios, pues no hace más que pasar el agua. El agua no puede pasar por ahí, ¿no? La permeabilidad tiene que estar bien sellada, ¿no? Sí. Y para que solo pase lo que tiene que pasar, pequeñas moléculas, ¿no? No pueden pasar grandes partículas porque eso el organismo va a decir, esto es un enemigo, ¿no? Sí. Y entonces el sistema inmunitario va contra ello, ¿no? Hoy ya tenemos la enfermedad autoinmune. Cada vez hay más enfermedades autoinmunes, cada vez más. No se sabe de dónde vienen. Origen desconocido. Origen desconocido. Origen desconocido es de que todavía no se ha investigado lo suficiente. Claro, es eso. Hay que investigar y hay que aprender, porque cada vez ya se va sabiendo de dónde viene esto, ¿no? Entonces, cada vez hay todo un capítulo cada vez más grande de la medicina, enfermedades de origen desconocido. Bueno, pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿Encogernos de hombros? O explorar. No, Hay que explorar, hay que en fin. intentar pues aprender un poco más de todo lo que desconocemos, eso está claro, sí. Pero sí, lo que me dices me cuadra mucho, porque muchas personas que tienen problemas y al final le dan lo que es este tema de laxantes, sí que al final le acaban dando unos sobres para aumentar la flora intestinal, porque efectivamente sí que tienen una pérdida. Claro. Sí. Pero es que ahora mismo, mira, tú dices, bueno, imagínate que tienes, yo que sé, una infección dental, que oye, que no estamos libres nadie o de coger una infección, es decir, por una herida, por un traumatismo, y tenemos que tomar una tanda de antibióticos. Bueno, o sea, nadie estamos libres de eso, cuidado. Aquí no vamos a decir que estamos ya por encima del bien y del mal, no. Somos seres humanos y a pesar de que tengamos, de que nos cuidemos, podemos enfermar, O sea, nadie está libre y nadie va a estar libre, pues porque la enfermedad es algo tan complejo que incluso una persona aparentemente sana podría enfermar. Aquí estamos hablando de la cantidad de boletos que vamos recogiendo, ¿no? Sí. Pero sí, por supuesto, cuando damos un antibiótico o por una operación que hay que hacer una profilaxis, siempre tenemos que dar unos probióticos o en forma de comprimidos. Ahora hay muchos productos que llevan pues una gran cantidad de gérmenes, digamos, buenos, de lactobacillus, para que, debido a que tenemos que dar esos antibióticos por necesidad, vamos a dar ese aporte, vamos a proteger esa mucosa intestinal. La verdad es que nosotros lo hacemos sistemáticamente, desde hace mucho tiempo lo hacemos, porque yo soy cirujano, hago intervenciones y tenemos que dar antibióticos profilácticos, aunque sea durante 3 días, y siempre les damos los probióticos, para que ese antibiótico no desarregle esa flora intestinal y produzca una disbiosis, ¿no? La disbiosis es la palabra que significa el desorden, el desequilibrio, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, existen muchas formas hoy en día de suplementos,
¿Ven? ¿Por qué? Porque cada vez se está dando más importancia, y luego existen los prebióticos. Una cosa son los probióticos y los prebióticos. Pues, por ejemplo, el kéfir, alimentos que vienen como predigeridos, ¿no? Ahora está, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Se vio que el kéfir, que es como una leche fermentada con estos microorganismos, que realmente produce unos grandes beneficios en el aparato digestivo. Y de hecho, esto venía pues de la zona del Cáucaso y se vio que eran poblaciones que eran muy longevas, donde todos los días tomaban este kéfir, ¿no? Que hoy en día se ha extendido mucho su uso y que es muy, muy beneficioso. Por tanto, el aportar todos estos elementos va a ser muy importante y, por supuesto, que si tenemos que tomar antibióticos hay que recurrir a ello. Pero siempre tenemos que tomar lo mínimo necesario. Si contra más saludable sea nuestro organismo y mejor funcione todo nuestro sistema inmunitario, pues será más difícil que tengamos enfermedades de cualquier índole que nos obliguen a tomar luego otras medicaciones que a su vez pueden tener contraindicaciones. Sí, está claro. Lo que sí me gustaría preguntarte antes de terminar, Pedro, son dos preguntas muy rápidas para nuestros oyentes en referencia al tema bucal, ¿vale? Una es, ¿qué pH es el recomendado para el enjuague y el tiempo que recomendarías este tipo de enjuague? Bueno, cuando hablamos del agua fuerte, agua super ácida de Najik, del agua Kangen, que se produce por la electrolisis y que el equipo nos lo proporciona simplemente apretando el botón, es un agua de pH 2.5 que tiene un potencial de óxido de reducción que llega hasta 1000 en positivo, lo que significa que es una sustancia oxidante, muy parecida a lo que sería el agua oxigenada, para hacernos una idea. Uh-huh. El agua oxigenada es un desinfectante. Lo utilizamos para desinfectar heridas, para que cuando tenemos un corte en la piel, pues no nos invadan las bacterias y se produzca la infección. Bueno, pues el agua 2.5 de agua Kangen tiene las mismas propiedades o mayores incluso, porque se han hecho test de laboratorio, incluso puede terminar con gran cantidad de virus como el de la hepatitis y otros. Entonces, la ventaja es de que la propia máquina nos está dando esta agua con estas propiedades desinfectantes, con un gran poder de oxidación, porque cuando hablamos de patógenos, la oxidación significa que vamos a eliminarlos, vamos a aniquilarlos, ¿vale? Sí. Y a la hora de hacer un enjuague, pues en vez de utilizar un enjuague de tipo químico, que lo que va a hacer es lo mismo, acabar con esos gérmenes malos a través de sustancias químicas, cloresidinas, etcétera, etcétera, aquí lo estamos haciendo con un producto que no lleva, con un agua que no lleva ninguna sustancia química, más que un potencial de óxido reducción que tiene la capacidad de matar esos gérmenes. El tiempo de enjuague, la verdad es que con medio minuto suele ser suficiente. Es un agua bastante potente y en medio minuto la verdad es que la boca queda como incluso un poquito anestesiada. Se recomienda, después de utilizar los enjuagues de agua 2.5, hacer un enjuague una o dos veces con agua 11.5. Y de esa manera, con la misma que sacamos en el extremo opuesto, manguera pequeña 2.5, manguera grande 11.5. Para compensar esa fuerte desinfección que hemos hecho, podemos hacer unos enjuagues con 11.5. Todo con la misma agua de Najik. Si lo he entendido bien, es como, bueno, coges la 2.5 y es como bastante ácida para deshacer y desintegrar todo lo que está pues perjudicial en la boca. Y después metes lo que es el agua un poco más alcalina para volver a hacer ese tipo de barrera. Compensar. Sí, no, como ese tipo de barrera, igual que tiene el estómago, según entiendo, e igual que tiene el cerebro, igual que tiene el intestino, pues podría entender que lo tiene la boca. Sí, mira, para que te hagas una idea, si hablamos de productos naturales, si pensáramos en sustancias como el limón o el ajo, que de toda la vida se ha dicho que son germicidas, con esa acidez que tienen, tú imagínate cuando tomas limón, tú podrías hacer unas gárgaras, y de hecho cuando tenemos picor de garganta o una faringitis, dicen, hazte gárgaras con limón, porque el limón es un germicida, igual que el ajo, son muy potentes además, y son de origen natural. Sí. Pero sí que al tener esa acidez fuerte, podrían sensibilizar el esmalte de los dientes. Entonces, el agua 2.5
para que no produzca esta sensibilización del esmalte, lo que se recomienda es, a continuación, hacer unos enjuagues con la superalcalina de 11.5. Claro. Sí. Sí, pues Pedro, nos ha quedado todo bastante claro y como siempre, pues se nos echa el tiempo encima. Entonces, me gustaría invitarte a un próximo podcast y que nos hablases de cómo actúa en el resto del cuerpo, si te parece bien. Perfecto, pues seguiremos debatiendo y explicando aspectos creo que muy interesantes, ¿no?, de todo este mundo del agua buena y de la salud, y que yo creo que puede ser de gran ayuda, ¿no?, para muchas personas, y sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre que no puedo dejar de obviar de comentar, de esta pandemia que no se sabe muy bien lo que está pasando, porque claro, estamos hablando de un virus que es otro patógeno, pero bueno, vamos a ver, pero si hay miles de virus. De coronavirus han visto que hay hasta 7, 8 estirpes de coronavirus. Bien, no se sabe todavía mucho, y por eso, pues por desgracia, se han estado dando palos de ciego y se siguen dando palos de ciego. Pero ¿cuál sería mi consejo? Por supuesto, seguir las recomendaciones, pero pensemos que si nuestro sistema inmunitario y nuestro organismo está sano, va a tener con toda certeza la capacidad de que no haya ningún virus que pueda ganar la batalla. Los virus nos rodean y, de hecho, bueno, se está diciendo que hay gente que pasa el virus, que entra en su cuerpo y que no da ningún síntoma. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo tiene la capacidad de superarlo, de que ese virus no le afecte. Por tanto, esta es la teoría de que hay miles de patógenos que pueden de alguna manera ocasionar, por supuesto, que enfermedades allí donde encuentran un organismo que está debilitado, pero a su vez, porque hay personas que no enferman y esos virus están igualmente alrededor suyo. Sabemos que las personas debilitadas, las personas enfermas, los ancianos, por desgracia, que su sistema inmunitario está muy debilitado, son los que enferman y los que caen. Principalmente. En contrapartida, la gente que está sana no les afecta. Hombre, por supuesto que ¿esto qué significa? Pues todo lo que hagamos por mantener nuestro sistema orgánico inmunitario fuerte y bien equilibrado, pues no va a haber germen que pueda entrar ahí y ocasionar ningún tipo de patología. Hay muchas personas que ya pensamos de esta manera, y en vez de estar pensando, ¿no?, en a ver cuándo vamos a encontrar esa vacuna, ¿por qué no cambiamos nuestros hábitos y quizás esos gérmenes puedan convivir con nosotros sin ocasionar ningún tipo de problemática, y no estar siempre buscando dónde está el arma para un germen? Claro, tenemos miles de patógenos, entonces necesitamos miles de armas diferentes, ¿no? Claro, esto es una locura. Es una locura, es cierto. Es realmente preocupante. Sí. Es preocupante, ¿no? Hay que mantener la salud. Armas, está muy bien tener algunas armas para situaciones muy especiales, pero claro, no podemos estar matando moscas a cañonazos. No, tenemos que estar entrenados. Vamos a cargar todo. Sí. Nos vamos a cargar todo lo de alrededor. Claro. Lo que Es que hacer es matar moscas a cañonazos, ¿sabes? Tal cual. En vez de cuidarnos nosotros, nuestra vida, o sea, nuestro cuerpo es nuestro tanque. Si nosotros lo preparamos, pues podremos con una guerra. No necesitaremos otro tipo de armas, sino las propias nuestras, pero hay que cuidarlas, claro. Está claro. Pues Pedro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, un auténtico placer. Igualmente, David, pues hasta la semana que viene, si Dios quiere, un fuerte abrazo. Igualmente, Pedro, que tengas muy buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, adiós, chao.